Padre, te doy las gracias por esta mañana, por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, que podamos tener esa actitud, Señor, un corazón enseñable, que podamos venir dispuestos a este lugar a adorarte a ti, que es el único que merece toda honra, gloria, adoración, todo tributo, Señor, te lo mereces tú. Ayuda, Señor, a este corazón en este día a tenerlo abierto, que puedas recibir tu palabra, que puedas recibir tu corrección, tu exhortación. Que seas tú moldeando nuestras vidas, Padre amado, para tu gloria y tu honra, y que tú seas con el predicador, mi Dios, porque Él sin ti no puede hacer nada, Padre. Te damos las gracias por esta mañana y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana anterior habíamos visto el altar familiar, ¿verdad? Y creo que muchos fueron desafiados a que si lo tenían, pues perfeccionarlo, y si no lo tenían, pues a cultivar hacerlo. Más que todo si hay niños pequeños o hay niños en la adolescencia, aquellos niños que todavía están viviendo bajo sus padres, sería importante que los padres mismos vayan instruyendo a sus hijos. Ahora me he permitido escoger este pasaje en la carta a los Efesios, y donde dice algo de los 10 mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Eso hablando a los hijos. Pero llama la atención lo que dice el versículo 4: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Y por eso el sermón de esta mañana lleva este título: Padres que forman discípulos. Y esto está muy conectado al sermón de la semana anterior. Se complementan. Pues realmente, hermanos, no estaría completa la idea si no tenemos conscientes aquellos que son padres o de una u otra forma disipulan o mentorean el hecho de que no solamente es necesario el altar familiar, sino es una vida diaria. Porque tal vez el altar familiar es un día a la semana, un momento determinado en un lugar determinado. Pero el discipular, hermanos, esto no tiene hora, no tiene lugar, es algo constante. Entonces, hermanos, lo que quiero mostrar es que la crianza cristiana no consiste simplemente en criar hijos obedientes, hijos educados o exitosos. Qué bueno, si su hijo es obediente, si su hijo es educado, si su hijo es exitoso, gloria a Dios por eso. Pero lo más importante que tiene usted como padre, si usted le ha dado hijos, la función o la misión más importante es que esos hijos lleguen a ser discípulos de Cristo. Los padres deben asumir responsablemente su llamado espiritual de guiar a sus hogares. Y pues hoy en día es impresionante ver cómo los padres, con tal que cumplan en ciertas formas responsabilidades con sus hijos, creen que todo está terminado. Y qué bueno es saber y que puedas entender que hay algo más, que no solamente es llenar la barriguita de tu hijo, cubrirles del frío a tus hijos, darles medicina cuando están enfermos. Qué bueno que entiendas que eso no es del todo de ser padres. Porque si Dios te dio hijos, tú tienes que cumplir esa misión de formarlos mediante el ejemplo. Porque hoy en día los padres se preocupan solamente de que los hijos tengan buena educación, inclusive que aprendan otro idioma, que practiquen algún deporte y sean buenos en esto, que tengan algún talento y que sean buenos en eso, que tengan una buena profesión
Se preocupan los padres para que sus hijos tengan buena profesión, para que te puedas defender en la vida, solemos decir, ¿verdad? ¿Y cuántos padres no quisieran que sus hijos tengan éxito económico, verdad? Obviamente. Pero amado hermano, eso no es todo. No es del todo del deber y la responsabilidad. Todo esto es bueno, lo que acabo de mencionar es bueno. No piensen que el pastor está diciendo que su hijo tenga una buena carrera, que llegue a ser independiente económicamente, sea malo. No, al contrario, es algo muy bueno. Pero existe una pregunta mucho más importante que debes hacerte. ¿Estamos preparando a nuestros hijos para vivir para Cristo? ¿Estás preparando a tu hijo, a tu hija? Puedes hacer todo lo que te dije anteriormente y aún así fracasar en tu responsabilidad espiritual de formar a tus hijos como discípulos de Cristo. El objetivo de la crianza cristiana no es simplemente formar buenos ciudadanos. Es formar hombres y mujeres que amen a Dios, que amen a Cristo y vivan para su gloria. Algunos quieren tener una sociedad mejor y exigen a las autoridades que la sociedad sea mejor, olvidando que el principio para tener una sociedad mejor es en cada hogar. ¿Recuerdan la ilustración de la semana pasada? Cada hogar es una lucecita. Solo alumbra esto y aunque no alumbre el exterior, pero ¿qué tal si cada casa enciende esa luz, que es la luz de Cristo? Imagínese usted ahora que un padre recibe la responsabilidad de cuidar una planta muy valiosa. Este hombre tiene dos opciones. Puede colocarla en un lugar bonito y simplemente esperar a que crezca, o puede regarla, darle luz, quitar las ramas que le dañan, protegerla, nutrir la tierra y observar su crecimiento. La segunda opción, evidentemente, es la que Dios quiere que tú hagas con tus hijos. ¿Y sabe por qué? Porque aquello que queremos que crezca necesita ser cultivado. Se hacen bromas a veces entre las mujeres que tienen una planta y la planta se muere. Y hay otro grupo de mujeres que tienen una planta y la planta permanece muy cuidada. ¿Cuál es la diferencia entre este dos tipos de cuidadoras de plantas? La que cuida la planta o a la que vamos a comenzar con la que se le daña la planta. Ha descuidado verla, protegerla, cuidarla en el proceso mientras crece, ¿verdad? La segunda ha sido diligente en el cuidado. Cada partecita, cada área de su vida ha sido cubierta. Los padres tienen que estar pendientes de cada situación. Hay padres que ni siquiera saben el nombre de los amigos de sus hijos. Y si les preguntáramos, ¿y con quién está su hijo? Me dijo que iba a dar la vuelta con unos amigos y conoce el nombre de los amigos de sus hijos. Bueno, al uno le dicen chato, al otro le dicen enano y pues no has sido diligente cuando tienes esta forma de pensar. Y otra pregunta que quiero hacerles, ¿qué estás cultivando en ellos? ¿Qué has cultivando? ¿Qué has cultivado en tus hijos? Porque mientras vas formando a tus hijos, hay alguien que lo está haciendo a la par de ti, el mundo. Y el mundo compite contigo.
Pero si tú dejas a rienda suelta, si tú descuidas esa área y solo el mundo disipula a tus hijos, van a haber grandes dolores cuando tus hijos vayan creciendo. Y vas a querer remediarle el tiempo perdido. Y será casi imposible. ¿Cuál será la solución para esto? Solo Cristo. Cristo en tu hogar. Es la respuesta y es la ayuda que tú necesitas. Las redes sociales están sembrando en tus hijos. Sus amigos están sembrando. El internet. Pero Dios nos dice, padres, ustedes tienen que sembrar en sus hijos. Y en el contexto de Efesios 6, que es el texto base de esta mañana, Pablo comienza a dar algunas lecciones, ¿no? Desde el capítulo 5 de cómo deben andar los hijos de Dios. Habla a las esposas, a los esposos, que ya lo hemos hecho en esta serie de estudios. Qué lindo que se dio la expectativa cuando prediqué de los esposos. Y a la siguiente semana las esposas estaban pendientes de lo que se iba a predicar. Ahora les toca a los padres en su deber como padres, esposos en su deber como padres. Y ahora, hermanos, esto es importante. Pablo no comienza diciendo, padres, controlen a sus hijos, sino dice, críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. El objetivo no es simplemente controlar su comportamiento, es formar su corazón. Porque cuando formes su corazón, no vas a estar atrás de tu hijo corrigiéndole a cada momento. Lo principal es formar el corazón de tu hijo, no corregirlo. Al revés. Los versículos del 1 al 3, y esto como primer punto, los padres deben reconocer que los hijos le pertenecen al Señor. ¿Sabemos eso? Que los hijos que Dios nos ha dado son prestados porque le pertenecen a Dios y nos dio una responsabilidad grande de criarlos. Pablo comienza hablando directamente a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. La crianza bíblica comienza reconociendo que la autoridad es establecida por Dios. Y esa autoridad es establecida dentro del hogar. Los hijos deben obedecer, no porque sus padres sean perfectos, sino porque Dios estableció la estructura familiar. ¿Recuerdan? El diseño de Dios. La autoridad de los padres no es una invención cultural, es parte del diseño de Dios. Hijos, tienes que obedecer a tu padre porque es del diseño de Dios, no porque tus padres sean perfectos, porque no lo son. Tienen millón de errores. Pero cuando tú honras a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esa obediencia tiene que estar relacionada con el Señor. Y Pablo no pasa por alto el hecho de decir, en el Señor. Esto significa que la autoridad de los padres está bajo la autoridad de Dios. Porque en sí mismo los padres no tienen autoridad absoluta. Dios es la autoridad suprema. Por eso la crianza cristiana no busca producir niños
que, sí, que digan simplemente, sí, papá, sí, papá, lo que tú digas, papá, sino que al hacerlo así, viendo el énfasis primero que Dios es el supremo, lo que deben buscar los padres es que sí, sus hijos digan, sí, papá, pero que también aprendan a decir, sí, Señor. Y que la obediencia a Dios sea transformada en obediencia a sus padres. Pero si yo no les enseño de Dios, ¿cómo yo le pido a mi hijo que me haga caso si yo no le hago caso a Dios? ¿Verdad? Y ahí está el principio que estamos viendo en esta mañana. Los padres deben enseñar a sus hijos a obedecer a Dios. Y esto es una diferencia fundamental. Usted puede enseñar a sus hijos a obedecerlos, pero lo más importante que usted va a hacer en la crianza de sus hijos es que ellos obedezcan a Dios. Porque si ellos obedecen a Dios, le van a obedecer a usted. Pero muchos han roto esta ecuación y esta fórmula. Un niño puede aprender a comportarse bien delante de sus padres y tener un corazón lejos de Cristo. Pero la crianza bíblica va más allá que el simple comportamiento. Efesios 6:4, y es interesante lo que dice la palabra, ¿no? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Y es interesante porque muchos padres se olvidan que no deben provocar a ira a sus hijos. Muchos padres en su forma de no rendirse al Señor y en su condición como padres, lo que han hecho es que sus hijos tal vez sean rebeldes. Y ojo, no, entienda mi amado hermano, no estoy haciéndolo con un tono acusador, no estoy acusando a nadie, simplemente estoy exponiendo una realidad que se da y lo que la palabra mismo enseña. Hermanos, los padres deben disciplinar sin provocar a sus hijos. Y esto es sorprendente, las palabras de Pablo son sorprendentes porque Pablo reconoce que los padres pueden utilizar mal esa autoridad. Y eso es cierto, algunos padres pueden utilizar mal su autoridad como padres. Y esa autoridad puede convertirse en abuso. Cuando un padre es autoritario, explosivo, injusto, inconsciente, humillante, excesivamente crítico, intenso, dirían algunos. ¿Sabe lo que puede provocar en sus hijos? Resentimiento. Eso es lo que provoca un padre que tiene este tipo de autoridad. Y una autoridad que no viene delegada de Dios. Porque si no hay esa conexión con Dios y quieres hacerlo en tus fuerzas, lo que vas a provocar es eso, resentimiento. La disciplina bíblica nunca tiene como propósito descargar nuestra ira. Nadie ha enseñado, dicen que nadie nace aprendiendo a ser padres, sino que se aprende a ser padre siendo padre. Pero qué bueno que ya Dios nos dejó su palabra.
porque en ella hallamos cómo debemos criar a nuestros hijos. Si nadie nos enseñó, eso no te justifica, porque Dios ha dado su palabra para que tú la estudies, la obedezcas y la apliques en tu vida y en tu hogar, en tus hijos. Así que padres, no estamos justificados delante del Señor diciendo, Señor, es que yo no te conocía, nunca me predicaron la palabra. No debemos confundir la disciplina con enojo. Existe una gran diferencia entre disciplinar porque amo y castigar porque estoy enojado. La disciplina busca corregir. Escuche bien, la disciplina busca corregir. La ira, lo único que busca es desahogarse. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto me llega a saber también que los padres deben examinar su propio corazón. Antes de corregir a nuestros hijos, debes preguntarte algo. ¿Estoy corrigiendo su pecado o simplemente estoy molesto porque me incomodó? Hay ocasiones en que nuestro problema no es la desobediencia de nuestros hijos, es que el hijo interrumpió nuestra comodidad. Eso requiere arrepentimiento de parte de nosotros. ¿Han visto esos padres que no tienen tiempo para pasar con sus hijos? Y cuando sus hijos hacen algo mal, ¿cómo reaccionan? O se echan la pelotita, perdón que use este término. En muchos hogares se ha dado que el varón se ha dedicado a trabajar tanto que ha dejado la disciplina de los hijos a la madre. Y esta es una realidad. Y los padres varones, ¿qué ha pasado? Han perdido autoridad. Y cuando el padre quiere corregir, ¿no? ¿Cómo reacciona su hijo? Ay, aquí no me vas a venir a decir nada. Y esto es penoso. Por eso, hermanos, los padres deben formar a sus hijos con la disciplina y amonestación. Lo que dice el versículo 4. Y aquí encontramos lo que diríamos el corazón del sermón. Críenlos. ¿Y qué significa esta palabra? Implica el hecho de cuidar, alimentar, nutrir, como aquella plantita, ¿no? Que veías creciendo. Estás pendiente. No solamente, no, la mamá les ve. ¿Y tú, papá? También tienes que ver. Y esto era lo que les decía hace algunas semanas atrás, ¿no? Los padres llegamos a la casa cansados diciendo, me he sacado el aire todo el día trabajando. Quiero sentarme en el sofá de mi casa, coger una bebida fría, prender el televisor y ver el resumen de los goles de la Liga Pro. Mientras la madre ha pasado todo el día con los hijos y aparte de eso ve que el varón llega y se sienta en el sofá a seguir viendo, a descansar. ¿Qué les había dicho yo hace semanas atrás? Que esa mujer está hecha una fiera.
Y tú puedes decir, es que estoy cansado. De lo cansado que estás, tienes que compartir tiempo con tus hijos. Así te duela la espalda. Y yo he experimentado esto, hermanos. Cosa seria ser padre. En lo cansado que he llegado muchas veces a la casa de estar en reunión o planificando en el computador, el deseo ha sido llegar y desconéctenme, que quiero descansar. Pero mi esposa, que ha pasado todo el día con la bebé, quiere descansar también. ¿Quién asume el liderazgo ahí? Una discusión que digan, yo vengo trabajando, quiero descansar. No, varón, a ti te toca. Y tienes que ser lo suficientemente hombre como hijo de Dios. Y aunque te duela la espalda y las manos y estés cansado y con sueño, compartir con tus hijos. Porque si no vas perdiendo la autoridad. Y tus hijos van a crecer solamente viéndole como figura de autoridad a su madre. Y esto es un error en el diseño de Dios. Y son etapas de la vida, ¿verdad? Ahora los que tienen el nido vacío ya no sufren por eso, ¿verdad? Pero vamos a ver porque más adelante sí les toca algo a los que tienen el nido vacío. No se trata solamente de corregir al momento de criarlos, sino que debemos cultivar en nuestros hijos afecto, atención, enseñanza, protección, corrección, dirección espiritual. Si veo que está creciendo un poco torcido, pues yo que conozco de la palabra del Señor, yo que temo del Señor, pues ahí estoy yo. Para eso están los padres. No espere que el pastor, el misionero, el líder, las maestras de escuela dominical, del culto infantil, ellas me den enderezando a mi hijo que se va torciendo. Usted tiene que hacerlo como padre. No espere que el trabajo que tiene que hacerlo usted lo haga otra persona. Disciplina, continúa diciendo el texto bíblico. En la disciplina. Y la disciplina implica formación. Y esto incluye límites, corrección, consecuencias, enseñanza, entrenamiento. A mí me da mucha pena, voy a utilizar un caso trivial y tal vez que conocemos. Hermanos, hay personas que Dios les ha dado un talento innato para jugar fútbol, que llegan a ser buenos futbolistas. Pero ¿sabe qué es lo particular? Son indisciplinados. Y todo el talento que Dios les dio para jugar fútbol, que pudieran ganar millones de dólares y poder estar en Europa y en tales lugares, lo, lo han desperdiciado. ¿Por qué? Por esta palabra que estoy tratando ahorita en este momento. Disciplina. Y tal vez estos futbolistas vienen de hogares disfuncionales, llenos de pobreza, falta de recursos, que cuando llegaron a tener mucho, y hay un refrán que dice, ¿no? El que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Y falta la disciplina, lo que estoy mencionando, límites, corrección, enseñanza, entrenamiento. Eso se aplica algo parecido, no lo mismo en tus hijos.
Tienes que irlos formando, tienes que irles poniendo límites a tus hijos. Muchos han dicho, no, yo no quiero ponerle límites a mis hijos para no ser el malo de la película, para que no me vean mal cuando vayan creciendo. Quiero ser un papá chévere. Quiero ser amigo de mis hijos. Sí, pero recuerda, tú eres el padre. Tú eres la madre. No puedes tratar a tus hijos simplemente como amigo para que ellos no se molesten o se enojen contigo. Porque hay un momento en el que te darás cuenta que cuando no pusiste ese límite de padre, ¿qué va a pasar con los hijos de los padres que no pusieron límites? Y se lo usa coloquialmente, ¿no? Mi hijo se me está trepando. Mi hijo se me está cargando. Porque no pusiste límites. No pusiste las cosas en orden como Dios estableció en su diseño. Escucho hijos gritando a sus padres. Y es porque el respeto se perdió desde hace mucho tiempo. Hermanos, la disciplina bíblica no es enemiga del amor, es una expresión del amor. Dios al que ama disciplina, dice Hebreos 12, ¿verdad? Pero quiero utilizar Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice la palabra, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. La disciplina bíblica nunca debe confundirse con violencia o maltrato. Su propósito es formar, no destruir. Y luego continúa diciendo el pasaje amonestación. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice instrucción. La amonestación implica instrucción verbal, advertencia, corrección. Los padres deben hablar. No basta solo con decir, eso está mal. Debemos explicar por qué está mal. Si algo está mal y tu hijo quiere hacerlo, pues tienes que explicarle por qué está mal. Y llevar a ese niño, a ese adolescente, hacia la verdad de Dios. No simplemente decirle a tu hijo, no mientas. Es algo muy normal que los padres digan a sus hijos, no, no mientas. Pero ¿saben qué sería mejor? Decirles que Dios es verdad, que la mentira es pecado y que debemos arrepentirnos y hablar la verdad. Porque ahí ellos sabrán por qué no deben mentir. Porque mentir es un pecado y el pecado no le agrada a Dios. Un Dios santo. Así la disciplina se convierte en discipulado. Y esto me lleva al punto siguiente. Los padres deben formar a sus hijos con la palabra de Dios. Y el texto que ocupamos, uno de los textos que ocupamos la semana pasada, era Deuteronomio 6, del 6 al 7, ¿no? Que dice, estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y observemos nuevamente el orden que está poniendo aquí. Primero, el corazón de los padres. El Señor poniendo en primer lugar a los padres. No está poniendo en primer lugar a los hijos y después a los padres. Primero, hijos, ustedes aprendan de Dios y después los padres aprendan de Dios. No, está diciéndoles a los padres primero. Y es el orden del diseño. Y suena lógico también, ¿verdad?
Es lógico. Los padres primero. Después la enseñanza a los hijos. La crianza comienza con nuestro propio discipulado. No podemos formar espiritualmente a nuestros hijos si nosotros no estamos creciendo espiritualmente. Y por eso yo te digo, hermano, hoy, ya no más. ¿Tú quieres ver a hijos obedientes? Sé tú primero obediente. Séle obediente a Dios. No podemos formar espiritualmente a nuestros hijos. Nadie da lo que no tiene. Y nuestros hijos necesitan ver de nosotros, ¿saben qué? Más que van a ver nuestro ejemplo. Recuerden, en esta serie hemos aprendido que los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. ¿Qué necesitan ver sus hijos de sus padres? Ver a sus padres que oran. Ver que sus padres leen la Biblia. Ver que sus padres se arrepienten. Ver que sus padres piden perdón. Ver que sus padres aman la iglesia. Ver que sus padres sirven. Ver que sus padres amen a Cristo. Y ese ejemplo hará cambio en la vida de tus hijos. Pero no esperes que todo resulte al revés, porque no va a darse. Y otro punto es que la enseñanza debe ser constante. Lo que dice Deuteronomio 6, ¿no? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y esta es la formación espiritual. Ocurre en todo lugar, como en la mesa, en el carro, en la sala, en el dormitorio, durante las dificultades, cuando pecan, cuando reciben bendiciones. La vida cotidiana se presenta como una oportunidad para discipular a tus hijos. No puedes decir, es que no encuentro el momento, pastor, para discipular a mis hijos. La vida misma es el terreno y el espacio para que tú le disipules a tus hijos. Todo el tiempo. Punto 5. Los padres deben formar discípulos, no solamente hijos exitosos. Y ese es el gran objetivo. Salmos 78 del 5 al 7. Vámonos al Salmo 78. Salmo 78 del 5 al 7. Salmo 78 del 5 al 7 dice la palabra del Señor, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres, que enseñarán a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. La responsabilidad de los padres, delegada por Dios. Dios mandó a los padres de enseñar su verdad para que las generaciones venideras lo supieran. ¿Para qué? Para que pusieran su confianza en Dios. Si no las pusieran en cualquier otra cosa menos en Dios. Ese es el objetivo. No solamente que nuestros hijos estudien, que está bien, que trabajen, que está bien, que ganen dinero, que está bien, que tengan una profesión, que está bien,
pero que pongan su confianza en Dios. Permítame decir esto. El éxito académico no garantiza una vida piadosa. No porque tu hijo sea un buen profesional va a ser un buen cristiano. Podemos darle a nuestros hijos una excelente educación y no enseñarles el evangelio. Podemos pagarles la mejor pensión, hacer el esfuerzo para que tu hijo tenga lo que tú no tuviste, ¿verdad? Y no enseñarles a amar la palabra de Dios. Podemos preparar su futuro profesional y descuidar su eternidad. Y esto es serio, hermanos. Porque lo de aquí, aquí se acabará. Y lo eterno. Y si descuidas enseñar a tus hijos en lo que realmente vale la pena, que es lo eterno. La meta es que conozcan a Cristo. Esa crianza debe dirigirles a Cristo en todas las áreas de la vida. Y otra cosa importante, los padres deben recordar que no pueden salvar a sus hijos. He ahí por qué deben disipularlos. Los padres no pueden salvar a sus hijos. Y permítanme aclarar esto. Podemos enseñarles, podemos disciplinarles, orar con ellos, modelarles, aconsejarles, amarlos, pero no podemos convertir el corazón de nuestros hijos. Solamente Dios puede hacerlo. Pero ¿cómo van a hacerlo si tú no les enseñas la palabra? Si aún enseñándoles es ellos con Dios. Pero prefiero enseñarles para que ellos conozcan la palabra. Su promesa es que su palabra no regresa vacía. Les daré un nuevo corazón, dice el Señor en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 36. Les daré un nuevo corazón. La salvación le pertenece al Señor. Y esto debe producir en los padres, ¿qué cosas? Humildad y oración. Orar por los hijos. No simplemente confiar en técnicas de crianza, sino confiar en la gracia de Dios para sus hijos. Y permítanme compartir con usted algunas aplicaciones prácticas en este sermón. 4 aplicaciones, 5, perdón. La primera, oren. Padres, oren diariamente por sus hijos. Número 1, una aplicación práctica. Padres, oren diariamente por sus hijos. No solamente decirles, Señor, cuídalos. No, oremos, Señor, salva a mis hijos. Hazlos amantes de Cristo. Dales un corazón sensible a tu palabra. Que ellos tengan temor de ti, Señor. Que ellos te obedezcan. Oren por sus hijos. No solamente que Dios les cuide, sino que ellos puedan amar su palabra. 2, establezcan límites claros. Los hijos necesitan saber qué está bien y qué está mal. Necesitan saber. ¿Y quién les va a enseñar? ¿El mundo o tú? También necesitan saber qué consecuencias existen si hacen lo bueno o hacen lo malo. El amor sin límites puede producir confusión. ¿Escuchó eso bien? El amor sin límites puede producir confusión. Número 3, disciplinen con calma.
No corrijan, hermanos, simplemente porque están enojados. Primero controlen su propio corazón y después corrijan a su hijo. Número 4, expliquen el evangelio cuando disciplinan. No queremos hijos que solamente sepan, mi papá está enojado y por eso me castigó. Sino que tu hijo comprenda, esto es pecado contra Dios y necesito arrepentirme. Y número 5, sean el ejemplo que desean ver en sus hijos. Si usted quiere ver a su hijo orando, ore. Si quiere ver que su hijo ama la Biblia, que le vean al menos leyendo la Biblia. Si usted quiere que sus hijos sirvan, padres, sirvan. Y si queremos hijos que pidan perdón, pidamos nosotros perdón. Ahora quiero compartir una palabra a aquellos padres que sienten que han fallado. Quizás tú esta mañana has escuchado este mensaje y pienses, he fallado demasiado. Tal vez usted está pensando, mis hijos ya son grandes. No hice esto cuando eran pequeños. Pastor, he cometido demasiados errores. Te quiero dar una buena noticia esta mañana. La buena noticia es que el Evangelio también es para padres que han fallado. No necesitamos padres perfectos. Necesitamos padres arrepentidos que corren a Cristo. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para comenzar a orar. Nunca es demasiado tarde para abrir la Biblia. Nunca es demasiado tarde para hablar con tus hijos. Nunca es demasiado tarde para reconocer tus errores. Nunca es demasiado tarde para volver a Cristo. Para concluir esta mañana, una de las preguntas que como padres no deberíamos hacernos es, ¿qué clase de adultos quiero que sean mis hijos? Sino más bien, ¿qué clase de discípulos de Cristo quiero formar? Porque algún día tus hijos crecerán. Algún día dejarán tu hogar. Y nuestra mayor esperanza no debe ser que recuerden, mis padres me dieron todo. Qué lindo sería que cuando tus hijos salgan de la casa digan, mis padres me enseñaron a amar y a conocer a Cristo. La crianza cristiana no consiste en producir hijos perfectos tampoco. No existen padres perfectos, tampoco existen hijos perfectos. Consiste en apuntar constantemente a un Salvador perfecto. Para un hijo y un padre imperfecto, solo Dios el perfecto, a través de la obra perfecta de Cristo, puede corregir todo. El llamado final para los padres. Padres, ¿me escuchan? Amén.
¿Estás formando discípulos o simplemente administrando el comportamiento de tus hijos? Tu hogar, querido Padre, es un lugar donde Cristo es conocido. Para los padres jóvenes, no esperes a que tus hijos sean adolescentes para comenzar. Comienza hoy. Para los padres de hijos adultos, nunca es demasiado tarde para orar, pedir perdón, acercarte y hablar de Dios. Porque mi amado hermano, si tu hijo hizo algo que tal vez a ti te dolió mucho que lo hiciera, posiblemente tú tienes algo que ver en aquello que hizo tu hijo, en aquel error que cometió tu hijo. Tal vez tú tienes algo que ver en eso. Y nunca es tarde para pedir perdón. Para los futuros padres, comienza a prepararte ahora. La crianza bíblica no empieza cuando el hijo nace. Comienza cuando Cristo empieza a gobernar tu corazón. Amén. Y con esto termino. El mayor legado que un padre puede dejarle a su hijo no es una herencia terrenal, sino la fe bíblica vivida delante y un camino que constantemente sea hacia Cristo. Padres, no podemos salvar a nuestros hijos, pero sí podemos enseñarles el camino por el que deben andar. Podemos mostrarles a Cristo, podemos abrirles la palabra, podemos orar por sus almas, podemos vivir el Evangelio delante de ellos y podemos confiar en que el Dios que salva pecadores puede hacer su obra en sus corazones. Cierre sus ojos, mi amado hermano. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es como espada de doble filo. Señor, gracias por tu corrección. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra que nos corrige como aquella espada que penetra hasta partir el alma. Señor, solo tú puedes ayudarnos en la corrección de nuestro hogar con nuestros hijos. Que seas tú, Padre amado, ah, corrigiéndonos. Y Señor, si hay padres que sienten en su corazón que han fallado, que tal vez sienten que no hay esperanza para ellos, Señor, recuérdales que nunca es demasiado tarde para volver mi vida o su vida hacia ti. Si has fallado, pídele perdón a Dios.
y vuélvete a Dios para que Él te moldee, para que Él te pula, para que Él te corrija. Y que Él pueda corregir a tu hogar y que tú puedas mostrarles el camino, puedas enseñarle lo que Dios te está enseñando a ti. Gracias, mi Dios, por esta palabra en esta mañana. Oro por los padres, Señor, que tal vez pasan por procesos difíciles. Que tú les ayudes, mi Dios, a tomar esa decisión de buscarte a ti. Y como fruto pueda ser transmitido a sus hijos. Y si hay padres, Señor, que se han mantenido en la corrección fiel de tu palabra, ayúdalos, Señor, a mantenerse así, porque hay cada momento en la vida que se producen pruebas. Tal vez hay circunstancias que no permiten, Señor, estar en conexión o en armonía contigo en nuestro hogar. Que seas tú, Padre, con tu Santo Espíritu, ayudando a estos hogares, Padre. Por favor, te lo pido. En el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor